Muy buenos días para todos, bienvenidos a la Eucaristía, el encuentro con la Cena del Señor, con la Pascua. Vamos a celebrar por sus intenciones, vamos a encomendar el eterno descanso de Esther María Santa Arenas, su primer aniversario de fallecida, en la intención de Edilma Aristizábal Cañas. Quiero encomendar las intenciones de ustedes allí presentes, la salud de los enfermos, la salud de Eunice Valencia Santa, la salud espiritual y física de cada uno de los que queremos encomendar. Quiero saludar a todos los que están a esta hora unidos en red a la Eucaristía. Alguno preguntó, vi que quiero hacer la Eucaristía, en la que se transmite siempre es a las 12 del día. Saludo a Olga Lucía Montoya, Marta Liliana Valencia, Ramón Álvarez, al profesor Hugo Valenzuela y a Guillermo Quiseno y a otros que, aunque no alcanzo a tenerlos en la memoria, pero sé que están allí unidos en la oración. Vamos a poner en este día una intención muy especial, nuestra conversión, que es aquello de lo cual la lectura nos va a insinuar, la conversión de Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos al Señor que mire en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, que nos examine y nos enseñe a cambiar de verdad. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Pongamos en las manos del Señor nuestras propias intenciones. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas, por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías». Respondió él:
Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar allí en casa. Vamos a aplicar esta palabra a nuestra vida y que esta reflexión nos sirva a cada uno de nosotros.
El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles nos narra la gran conversión de una de las dos columnas de la iglesia. Cristo dejó en los apóstoles todo su encargo y de ellos dos resaltan y son así llamados columnas de la iglesia: Pedro y Pablo. En Pedro tal vez la conversión se dio por su primariedad, por ser a veces tan acelerado, tan duro, porque negó al Señor, porque le dio miedo de acompañarlo, pero estuvo cercano a Jesús y estuvo encabezando, después de la resurrección, el colegio de los apóstoles. Las apariciones, fue también testigo con ellos de ello, y el milagro estuvo ahí. Pablo es posterior. Pablo no estaba ahí con los 11 ni con ninguna de las mujeres a las cuales se les apareció el Señor. Pablo es posterior. Pero en la historia de la iglesia se nos narra la fundamental presencia de Pablo, por el hecho grande de que con la misma pasión con que persiguió, como se dice en esta lectura de Hechos de los Apóstoles, como persiguió a los del camino, se le llamaba a los del camino a los cristianos, con esa misma pasión los evangelizó. Y fue eso, o sea, esa es la fuerza de Pablo, entendiendo su lucha interior de defender la fe en un solo Dios, de defender la fe en el Dios Yahvé de los judíos. Quiso perseguir a esa supuesta secta y los encarcelaba y los trataba mal, y pedía cartas, y se pidió cartas para las sinagogas para traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, sin distinción hombres y mujeres. O sea, era una persecución fuerte. Pero la grandeza de Pablo está en eso. Pedro hizo su esfuerzo, su conversión, y mantuvo dijéramos así, su lugar como primum inter pares, como el primero entre iguales, acompañando a los discípulos, y siguió siendo esa figura, como lo dice el Papa, es el primero entre iguales. Esto es una enseñanza de la iglesia. Pero Pablo está, yo creo que en Pablo está retratada nuestra misma vida, pues me atrevo a decir eso. Claro que nosotros no somos pues de la pasión de Pablo para evangelizar, pero en Pablo está colocada la fuerza de resucitar. Perseguía, encadenaba, y lo que fuera lo hacía por acabar con los cristianos. Y cuando, no importa si se cayó o no se cayó de un caballo, eso no es el problema, ni ese es el cuento, pero sí quiero utilizar la figura que dice Hechos de los Apóstoles: cuando se le cayeron las escamas de los ojos. Quiero hacer esa figura entre nosotros. Cuando cambió la visión, cambió la misión. Esa es una palabra muy nuestra, entendible. Cuando uno cambia de misión, tiene que cambiar la visión. Y en este caso, utilizándola de manera contraria, cuando Pablo cambió el modo de ver a Jesús y entendió por la experiencia de que Ananías impuso las manos sobre él, cambió la misión de perseguidor a evangelizador. ¿Y por qué no decirlo? De perseguidor a perseguido, porque en los primeros siglos los cristianos siguieron siendo perseguidos. No es que se convirtió Pablo y se acabó la persecución, no. Siguieron las persecuciones para los primeros cristianos. De hecho, las primeras comunidades, en estos días decíamos, celebraban al escondido en las catacumbas, hasta allá cuando Constantino le dio salida a los cristianos y la proclamó a la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Pero esa fuerza, metiéndonos en el camino de nuestra aplicación, es eso. Nosotros hemos sido también hijos de una conversión. Puede que para unos haya sido muy suave el paso y sean unos buenos cristianos. A otros nos puede haber costado mayor dificultad ver
venir de un mundo, sí, católico, pero no practicante en nosotros, de unas familias católicas, pero con una práctica a veces muy ruda, ¿no? Nos acostumbramos a cumplir cosas, pero nunca nos convencimos de que eso fuera vida para nosotros. Y mire cómo es Dios. A muchos de ustedes y a mí nos pone a vivir el proceso o un proceso de evangelización y de enseñar y de acompañar y de apoyar y de ayudar la evangelización. Yo creo que esto, más que entrar en detalles, es una sana idea para que ustedes y yo lo pensemos. Si estamos caminando cerca al Señor, no importa la edad que tengamos, si estamos muy jóvenes, es una dicha poder hacer este camino desde jóvenes. Y mucho más, es una dicha que aunque ya hayamos pasado en nuestra vida por muchas experiencias de cualquier índole, que hayamos sido profesores, que hayamos sido como medio ateos, por decirlo así, que hayamos entrado en conflicto con el modo de la disciplina eclesial, bueno, cualquier cosa, es bueno que conozcamos y que nos integremos en este proceso de amor, porque este es un proceso de amor, no es un proceso de ideologizar, porque es un proceso de caridad, no es un proceso de crítica, sino de construcción. A veces uno se vuelve crítico en el discurso, yo reconozco eso a veces de mí, pero es como para aprender cada vez más a profundizar en el hecho cristiano. Es una alegría inmensa, créanme, se los digo como testimonio muy personal, de que nosotros queramos conocer y queramos participar abundantemente del camino de la evangelización de Cristo, de la experiencia de Cristo, de vivir ese camino, porque igual el cristianismo es eso, es un itinerario, es un camino, es una vía, no es algo ya hecho. Nunca pensemos que listo, resulta que ya estamos comulgando y ya estamos hechos. No, ahí empieza y nunca termina, el camino nunca termina. Eso es para que nosotros entendamos la experiencia de la conversión de Pablo, que es fundamento para nuestra construcción cristiana. Y del discurso que venimos escuchando del pan de vida me quedo con una frase que la mencionamos en estos días, pero que es parte de la enseñanza de la espiritualidad cristiana. Cuando uno comulga, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, nosotros decimos, tiene vida eterna. Listo, ya lo entendemos. Pero esta otra, habita en mí y yo en él. Esa experiencia se llama inhabitación y esa no la podemos dejar de asumir. Es una maravilla. ¿Cómo es que no habíamos pensado, o cómo es que a veces no hemos sacado esa deducción de que Cristo habita, se mete en mí, es capaz de poseerme, es capaz de inundarme? Esa es la experiencia que entendieron a partir de este Evangelio de Juan los santos y los escritores y los padres de la iglesia, los escritores de los 4 primeros siglos, que expusieron la doctrina de la fe. Inhabitaciones, eso es maravilloso. Y yo creo que lo digo porque, primero, porque esa es la esencia, y segundo, para que tomemos conciencia, si de pronto no hemos comulgado, de la dicha que es comulgar, cuando podamos confesarnos y comulgar y entremos en un proceso de conversión. Pero asimismo, cuando comulguemos, es una cosa práctica. Cuando a veces comulgamos, nos encanta la bulla, entonces uno haciendo fuerza diciendo: ponga la canción cante la canción de comunión, y somos como de afán terminando la Eucaristía, la comunión. Hombre, los santos han puesto tanto fundamento en esto, que dicen: una Eucaristía, para prepararla debería durar toda una eternidad, es un modo de decir, para celebrarla toda una eternidad, y para agradecerla toda una eternidad. ¿Sí? Es eso.
Entonces no es que uno llegó y celebró, ya, Juan, y ligerito, y comulguen, ya, chao, pueden ir en paz. No. Es para que, no nos vamos a echar una eternidad, por supuesto que no, pero es como para que entendamos que comulgamos. Y yo creo que es como agradecer esa posesión del Señor de uno, y uno dice, Señor, ilumíname, te agradezco, haz que me llene del Espíritu Santo, lo que decía la oración colecta. Haz que entendamos que el amor del Espíritu Santo, pocas veces escuchamos esa oración colecta, que me inunde el amor del Espíritu Santo. Pensamos del amor del Padre, lo decimos mucho, el amor del Hijo, claro, pero el amor del Espíritu Santo, imaginémonos, o sea, tenemos el amor del Espíritu Santo, estamos hechos. Es esa experiencia de la palabra y la experiencia de la inhabitación en uno, es decir, tendría toda una eternidad para agradecer esa comunión. Cuando muchas veces, repito, salimos ligero, que hagan bulla, salimos de una fila de la comunión saludando a medio pueblo, así como si fuéramos a un desfile, o volvemos como, ¿no? Como ya, comulgamos y se nos olvidó. No, yo creo que deberíamos, repito, llenarnos, alegrarnos, poner un silencio, hacer un silencio posterior a la comunión, a veces muy cortico, pero habita en mí, yo en él. Si en uno habitan malos pensamientos y uno le da pereza hasta espantarlos, ¿cómo no somos conscientes de que cuando comulgo y Cristo habita en mí, no lo puedo espantar? Le tengo que decir, Señor, quédate conmigo, que me dure esta dicha, que me dure hasta mañana, que nos encontremos en la Eucaristía. Esa es la Eucaristía 24 horas. El encuentro con el Señor no es ir a misa, sino estar presente con el Señor en esa comunión. Yo espero que esto de alguna manera nos toque la conciencia y nos llegue a nuestro corazón para entender que esto no es cuestión de religión, ni de actos de piedad, ni de ejercicios espirituales. Es la vida del Espíritu, es la vida del Espíritu. Y termino diciendo esto: el padre Teilhard de Chardin, jesuita, una maravilla, explicaba quiénes somos. Lo decía: nosotros tenemos ser desde la eternidad de Dios. Dios sabe para qué nos crea. Tenemos ser, tenemos existencia en el espacio y en el tiempo. Se nos termina la existencia espacio-temporal cuando morimos, y volvemos a recuperar la capacidad de ser para unirnos a Él en la eternidad y en la infinitud y ser inmortales, si lo queremos, porque somos seres espirituales teniendo una experiencia material, pero somos seres espirituales, y ese ser espiritual hay que alimentarlo. Cuando el padre Teilhard de Chardin decía eso con profunda convicción, sabe quiénes somos. Somos seres que Dios crea para que volvamos a Dios. Saque cada uno la conclusión, cada uno de ustedes y yo alimentemos ese espíritu como lo hizo Pablo, porque termina Hechos de los Apóstoles diciendo: ¿qué hizo Pablo después de esto? ¿Qué hizo Pablo cuando su conversión y cuando se le cayeron las escamas? Se quedó con los discípulos de Damasco y se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Y de ahí para allá, tengámonos, porque Pablo es tenaz evangelizador. Nos quedaría cortico el tiempo para predicar acerca de Pablo y entender la figura de Pablo. Que el Señor los ilumine, me ilumine, nos regale mucha más luz para entender este camino de ser cristianos. Continuamos celebrando esta Eucaristía. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo de los hombres.
Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que trayendo a este altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, compasivo, las ofrendas que te presentamos, para que al acogerlas nos conviertas para ti en ofrenda permanente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para ellos. Porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rigoberto, su auxiliar Luis Albeiro, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Esther María Santa Arenas, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. De todos nosotros aquí presentes y a través de la red, quienes participamos de esta Eucaristía, ten misericordia. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su castísimo esposo, San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ese mismo Dios que acaba de darnos en esta consagración y en esta Eucaristía a su Hijo, vamos a aclamarlo como el Padre de todos y a comprometernos a vivir en su santidad, a cumplir su voluntad y a perdonar. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les doy, la paz les dejo. Mira nuestra fe y no tengas en cuenta nuestros pecados, y así como lo has dicho, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Deseémonos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
recordarles que el próximo domingo se celebra a Jesús, buen pastor. Y recordar que todos tenemos pastores que nos guían. Nosotros tenemos a nuestros obispos en la diócesis, nosotros pastoreamos cada comunidad, ustedes tienen pastores allí en su comunidad. Oren por nosotros, claro, para que tengamos la fuerza del Señor y no decaigamos en esa misión, como nos decía la canción. Y asimismo seamos pues fuertes en la evangelización y fuertes en esa misión que nos ha enseñado, que nos ha pedido el Señor, que nos ha enseñado nuestra formación y nuestra convicción personal. Pero también tengamos detalles con los pastores. De pronto algunos de ustedes son muy cercanos, llámenlos, acompáñenlos desde la distancia, llévenle un cariñito: padre, tengo algo para compartir. Puede ser algo, somos seres humanos que también en este encierro o estamos muy solos o estamos, de pronto algunos estarán deprimidos, los deprimirá el encierro, otros se sentirán muy acompañados también. En fin, manifestémonos con los pastores, pero oremos por ellos, materialmente acompañémoslos, de pronto necesitan algo. Ayer hablando con hermanos sacerdotes, la misma familia decía: tranquilo, no le falta nada. Eso hay que decirlo. Ahí sea un gesto de compañía, porque sea así, que necesita, que le pueda ayudar, que le hace falta. Porque hay sacerdotes que con mucha edad no podrán salir, estarán solitos, en fin. No dejemos de caer al buen pastor, porque es que Jesús es el buen pastor, pero es el Hijo de Dios. Nosotros somos pastores a semejanza de Él, ojalá buenos, pero somos seres humanos. Entonces también tenemos nuestra fragilidad humana y necesitamos de la voz de los hermanos. Así como escuchamos la voz de Dios, la voz de los hermanos, la compañía, el trato, el afecto sincero y honesto y limpio. Eso es lo importante. Recordemos a esos pastores que han hecho tanto esfuerzo por comunicarnos a Dios en estos días de cuarentena. Finalmente, recordarles: mañana hay despacho parroquial, mañana sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Si necesitan anotar Eucaristías, ya están anotando Eucaristías para este mes de mayo. Algunos están ocupando aquí en la parroquia alguna diligencia en la cripta, se puede hacer, claro. Preguntan, gente que tenía cenizas en la casa, entonces dijeron que si estaría abierto. Claro que sí, está dispuesto la cripta para de pronto guardar algunas cenizas de algún difunto de estos días, para hacer alguna otra diligencia de un documento, para alguna donación, para compartir con los pobres, con los más necesitados. Algunos me han dicho que lo van a hacer. Gracias a ustedes por esa ayuda que quieren hacer con los más necesitados. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una santa y feliz tarde. La Virgen los acompañe.